Hola, muy buenas tardes, queridos hermanos, que Dios os bendiga muchísimo. Daniel y yo os extrañamos demasiado, pero sabemos que muy pronto estaremos reunidos en la iglesia, pero mientras tanto Dios nos ha dado este medio para poder seguir aprendiendo su palabra. Así que todos juntos ahí en vuestras casas os invito a que cerremos los ojos para orar. Padre, gracias por este día que tú nos regalas, gracias por el privilegio de poder escuchar tu palabra, Señor, porque sabemos, Señor, que es un refrigerio para nuestro ser. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios misericordioso, porque tú eres nuestro Dios proveedor, Señor. Gracias por todo lo que tú estás haciendo posible en estos tiempos, Señor, ahí en cada hogar, Padre. Gracias, mi Dios, gracias por este día, mi Dios, gracias por todo lo que nos das, Señor, aún, Señor, sabiendo que no nos lo merecemos. Gracias por mis hermanos, Señor, gracias por todas aquellas personas que están escuchando, Señor, a través de este medio. Los bendecimos, Señor, aunque no los conocemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y ahora preparaos porque vamos a tener un tiempo de alabanza. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza y el futuro incierto esperas, en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta, en paz en medio de la tormenta.
Bueno, y ahora vamos a dar paso a nuestra pastora Liliana, que nos va a compartir la enseñanza del día de hoy. Que Dios los bendiga. Hola hermanos, buenas noches, les saludo con la paz del Señor, deseando que todos os encontréis bien, que vuestro ánimo esté bien, que la fe la tengáis robusta, una fe grande, una fe inmensa en la esperanza que tenemos por delante. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra esperanza de gloria, que todos en vuestros hogares estéis bien, que el Señor sea el centro en vuestros hogares y en vuestras vidas, más y ahora que tenemos tanto tiempo para poder disfrutar de su amor, de su misericordia, de buscar su presencia. Entonces, como hoy es día de estudio de la palabra, vamos a continuar con nuestro estudio de la carta a los Hebreos. Hoy vamos a comenzar el capítulo 6, Dios mediante, y vamos a estar desarrollándolo para poder adquirir ese poco más de conocimiento que el Señor tiene para nosotros en estos días. Amén. Pues les invito a abrir sus Biblias en la carta a los Hebreos, capítulo 6, y vamos a leer versículos del 1 al 3. Y dice así la palabra de Dios: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto, hermanos, si Dios en verdad lo permite. Bien, pues estos versículos son cortitos, tienen mucha sustancia que sacar, son un poco complicados para entenderlos, porque claro, nos está hablando de que, de que dejemos los rudimentos de la doctrina de Cristo. Claro, nosotros somos cristocéntricos, nosotros nos regimos por todo lo que Cristo es, porque Él es nuestro mayor ejemplo, ¿sí?, de vida y de conducta. Entonces vamos a intentar explicar un poco qué es lo que el autor de Hebreos quería decirle a sus lectores y qué es lo que nos quiere decir a nosotros. Él les está insistiendo a sus lectores en lo importante que es ir más allá de las enseñanzas elementales acerca del Mesías. Esa es la invitación que Él les está haciendo, la insistencia que Él tiene. No es que les esté restando importancia a las enseñanzas sobre Jesús, sobre las doctrinas elementales, solo que aquellos lectores se pasaban todo el tiempo centrados en esas enseñanzas. No querían salir de ahí. Para ellos eran esas las importantes y ya está, como si no existiera nada más. Y entonces era de ahí de donde su escritor de Hebreos quería sacarles: esto está bien, esto es el fundamento. Ahora lo que tenemos que hacer es comenzar a edificar la casa sobre este fundamento. Él les dice que ya es hora de que aprendan lo que significan estas doctrinas o estas verdades, y que después progresen para conocer también las otras enseñanzas, porque hay muchas otras enseñanzas que necesitamos saber, que debemos aprender, y no solamente saber y aprender, también poner en práctica en nuestras vidas. Dice que ellos habían crecido guardando la ley de Moisés, y les era más fácil porque ya lo tenían como una forma. Para ellos era como un hábito, ¿sí? De ahí que les costara ver y entender la fe como la única base de su relación con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que para ellos era muy importante, era muy determinante el hecho de tener sus sacrificios y guardar todas las ceremonias, las leyes ceremoniales,
Para ellos era muy importante esto, hermanos. Para ellos era casi imposible que salieran de ahí, de guardar sus leyes ceremoniales, de ir a ofrecer sus ofrendas, de ir a hacer sus cositas, sus ritos, sus cosas, y que tener solamente la fe en Dios como una base sólida y un principio así de perenne para poder seguir adelante. Esto para ellos era como, no, ¿qué me estás diciendo? Sí, es como para nosotros hay muchos que venimos de diferentes tipos de culturas y también de formas, de prácticas religiosas que nos han enseñado y nos han inculcado. Y entonces, cuando venimos a Cristo, resulta que muchas de esas cosas que nos enseñaron no eran así. Nos enseñaron a muchos a ver a Dios como si Dios fuera un tirano, cuando Dios no lo es. A ver a Dios como si fuera un Dios lejano, cuando Dios no es un Dios lejano, sino que es un Dios cercano, es un Dios personal, es un Dios que ama, es un Dios que respeta, que es un caballero, que nunca toma las cosas de una forma arbitraria, sino que Él nos da esa libertad de nosotros poder decidir qué hacer y cómo hacer, aunque su anhelo siempre es que nosotros hagamos su voluntad. Pero con todo eso el Señor siempre nos respeta, y a nosotros nos enseñaron la vida, a Dios nos lo enseñaron a través de una religión, hermanos, y la religión nos salva. Entonces ellos tenían que despojarse de todos esos rudimentos, de todos esos principios, porque esos principios, es verdad, apuntaban a Jesús. Eso era el centro de que realizaran tales ofrendas, tales cosas, tales sacrificios, porque todos apuntaban a Jesús, el sacrificio perfecto. Ellos habían recibido y guardado esa ley de Moisés, ¿sí? Entonces, en los versículos 1 y 2 menciona 6 puntos básicos de la fe cristiana. Y estos se habían convertido en enseñanzas mesiánicas fundamentales en la iglesia del primer siglo. ¿Cuáles eran esos 6 puntos o esas 6 enseñanzas básicas? Pues el rechazo de las buenas obras como un medio para la salvación, porque acordémonos que las obras no son las que salvan al hombre, es la fe en Cristo Jesús. Amén. La fe en Dios, el bautismo, la imposición de las manos y la resurrección futura de los muertos y el juicio, porque va a haber un juicio. Amén. Entonces, esto era una base importantísima en la iglesia primitiva. Todas estas cosas eran importantes y aún lo son, porque cuando nosotros predicamos a Cristo, predicamos estos fundamentos. Sin embargo, los judíos cristianos necesitaban saber más para avanzar hacia esa madurez y tener una comprensión plena de lo que es el Evangelio, de lo que son las buenas nuevas. Esta era la intención del escritor de Hebreos. Él los quería llevar a donde ellos necesitaban ir. Había una necesidad en cada uno de ellos, y eso está en el versículo 3. Ellos, al igual que nosotros, necesitamos saber estos fundamentos, tenerlos bien claros, ¿sí? Pero también ellos debían, al igual que nosotros, debemos madurar en nuestra comprensión de una vida de santidad. Ahora venían otras cositas más importantes también. Estaba puesto el fundamento, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no se adquiere por obras. Nuestra fe debe estar puesta en Cristo Jesús. Había una ordenanza, el bautismo. Ese bautismo había que hacerlo, la imposición de las manos. Siempre hay partes en la Biblia donde se habla, en el Nuevo Testamento, donde se habla de esa imposición de manos, que está asociada con el don del Espíritu Santo y con el
envío a un ministerio. Eso está, por ejemplo, en la carta a los Hechos, capítulo 8, versículo 17, y está en 1 de Timoteo 4:14. Luego está la resurrección futura de los muertos y está el juicio. Esto es una base, ¿vale? Ahora, ¿qué tenemos que aprender nosotros a vivir y a practicar también? Pues la santidad. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Ahora Él les invita a que se hagan firmes en la esperanza. En Hebreos 6, capítulos del 4 al 8, dice lo siguiente: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificándolo de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es la palabra. Reciben bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. ¿Amén? Entonces, en estos versículos, ¿qué podemos sacar de ellos? Forman un argumento a favor del crecimiento espiritual. Estos versículos que acabamos de leer, versículos del 4 al 8, del capítulo 6 de la carta a los Hebreos. Y también son una advertencia para que entendamos que el cristianismo, si no sigue adelante, retrocede. Cada uno de nosotros como cristianos debemos avanzar. La orden es para avanzar. No podemos quedarnos con esas 4 leyes espirituales que yo decía la semana pasada. Debemos avanzar, buscar, socavar más, profundizar en la palabra de Dios, porque si no, vamos a quedarnos, no retrocedemos, volvemos atrás muchas veces, ¿sí? Aquellos judíos cristianos eran verdaderos creyentes. No estoy diciendo aquí de que ellos, es que viviendo no sé cómo, no. Eran verdaderos creyentes. La luz del Evangelio había resplandecido en sus corazones. Amén. Habían experimentado el don de Dios y compartido el Espíritu Santo, lo cual era una referencia al bautismo del Espíritu Santo en el versículo 4. También habían visto milagros y habían experimentado bendiciones de Dios, las arras de su herencia eterna. El peligro era que si no seguían avanzando en esa madurez espiritual, sufrirían las consecuencias, es decir, volver a creer en la religión basada en las obras que caracterizaba las sinagogas del primer siglo. Eso era lo que iba a pasar. Entonces, es como si yo ahora mismo, bueno, pues nada, yo me vuelvo a mi religión, a la que tenía antes, y me voy a prender las velitas, y me voy a hacer mi rosario y mis cosas. Era más o menos esto lo que les quería decir. Por eso hay que avanzar, no nos podemos quedar detenidos, no nos podemos quedar parados, estancados, porque si no, entonces va a haber un retroceso y vamos a empezar a mezclar cosas. Y esto no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que avancemos en fe y en confianza a lo que Él ha dicho en su palabra. Y su palabra tiene toda la autoridad para que nosotros sigamos adelante, creyéndole, confiando plenamente en su voluntad. ¿Por qué digo esto? Porque siguiendo el tema de los versículos que acabamos de leer, la historia
indica que algunos judíos estaban tratando de hacer que los judíos cristianos se les unieran en una rebelión. Este era el problema. Esa rebelión era contra Roma. Acordémonos que ellos estaban bajo el imperio romano. El poder que había en ese entonces no se regían por los propios judíos, sino que estaban sometidos al imperio romano. Entonces, estos hombres sugerían que podrían volver a ofrecer sacrificios en el templo si se alejaban de Cristo. Ustedes nos acompañan a hacer la manifestación, a tirar las piedras, a ponernos como motos delante del que haga falta, y ustedes van a poder entrar otra vez al templo y van a poder celebrar sus sacrificios, pero eso sí, tienen que dejar a Cristo, ¿sí? Esto en aquel momento habría sido una tentación para ellos. El regresar habría sido espiritualmente una catástrofe para sus vidas, ya que todos los sacrificios de la ley señalaban a ese Jesús. No a que, bueno, hay que el corderito y ese cordero que ellos tenían que presentar cada año por el perdón de sus pecados tenía que ser sin mancha, tenía que ser sin defecto. Y sabemos de que eso representaba a Cristo Jesús, que es el Cordero de Dios, que Él es el perfecto, no hay otro perfecto. Entonces, ofrecer sacrificios judíos de arrepentimiento después de haber conocido a Cristo equivalía a decir que el sacrificio de Él había sido insuficiente, había sido como volver a atravesar su carne con clavos. O sea, vale, Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, pero a más necesito ir a prender las velitas. Necesito ir a rezarle a no sé quién. ¿Es esto lo que está queriendo decir? No, hermanos, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Debemos despojarnos de todas esas cosas, hermanos, porque eso no nos lleva a ningún sitio. Eso no nos lleva a ningún sitio. Nos separa del Señor, no nos acerca más a Él. De ahí que sea tan importante que nosotros vivamos, como dice la Biblia, como nuevas criaturas en Cristo Jesús, en toda nuestra manera de vivir. No es solamente en lo externo. Acordémonos que Cristo, cuando vino a establecer el reino en la tierra, no vino a establecerlo allá en el trono de Jerusalén. No vino a sentarse en ese trono terrenal. Él vino a sentarse en el trono de tu corazón. Entonces, debemos de ser muy conscientes de esto, de que todos esos sacrificios apuntaban a Cristo, de que cuando nosotros miramos otra vez a la religión muerta, a la que seguíamos y servíamos, o ponemos nuestra mirada en las cosas del mundo o en las cosas materiales, es como si estuviéramos volviendo a traspasar a Cristo con clavos. Y no debemos de hacer eso, hermanos. Eso está mal, eso es pecado. Eso es actuar con desprecio hacia Él. No me eres suficiente, Jesús. Necesito más cosas. Es como si le estuviéramos diciendo eso, hermanos. Hoy sucede lo mismo respecto al creyente que apostata de su fe. ¿Qué es apostatar? Del griego afistemi. Es instigar a la revuelta, resistir, desertar, llevar aparte. Entonces, cuando nosotros o cuando alguien apostata de su fe, entonces, ¿qué está haciendo? Pues le está diciendo a Cristo, me resisto a ti. No necesito tu salvación. Me voy. No te necesito, Jesús. Me voy aparte. Me quedo en otro sitio. La apostasía es una renuncia y un abandono total, deliberado y permanente de Cristo como medio de salvación. Le estamos diciendo a Cristo, mi salvación no depende de ti.
cuando dependemos de Él, hermanos, completamente, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie va a ir al Padre si no se acerca a Él. Cristo está por encima de todo. No hay otra forma de llegar al Padre. De manera que si se rechaza, ya no queda otro lugar donde acudir para ser restaurado al favor de Dios. Cuando tú dices, no quiero a Cristo, no sigo a Cristo, no voy a hacer la voluntad de Dios, entonces ya no puedes hacer otra cosa. Y te resistes, y te resistes, y te resistes. Pues hermanos, eso es apostatar. Eso es apostatar. De la misma manera que una cosecha produce alimentos cuando recibe la lluvia y los nutrientes del suelo, los cristianos debemos de recibir continuamente de Dios nuestro sostenimiento con el fin de crecer y producir fruto. El Señor quiere que demos fruto, el Señor quiere que crezcamos, el Señor quiere que maduremos. Si nos apartamos de Él, no daremos fruto y al final tendremos que enfrentarnos a un juicio. ¿Y dónde queremos pasar nuestra eternidad? ¿Dónde queremos pasar nuestra eternidad? Es una pregunta que cada uno debemos de hacernos. ¿Dónde quiero pasar mi eternidad? ¿En el cielo? ¿Al lado de Dios? ¿O en el infierno? Es una pregunta que debemos hacernos. Debemos de ser diligentes hasta el final, hermanos. En este capítulo 6, en los versículos del 9 al 12, se nos dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquel que por la fe y la paciencia heredan las personas. Entonces, aunque aquellas advertencias que daba en los versículos anteriores son tan severas, son necesarias. Nosotros también debemos de recibirlas, las necesitamos. Debemos de saber, hermanos, que si nosotros no perseveramos, que si nosotros no vivimos vidas santas, que si nosotros no estamos pegados de la mano de Dios, como Él quiere, como Él manda en su palabra, hermanos, pueden pasar cosas muy terribles. Entonces se necesitan advertencias, dado el peligro espiritual que enfrentaban atrás y que enfrentamos nosotros ahora. El escritor de Hebreos estaba convencido de que aquellos cristianos estaban envueltos en cosas mejores. ¿Cómo no va a ser mejor servir a tu Dios? ¿Cómo no va a ser más agradable estar ayudando y contribuyendo en su obra, proclamando su evangelio? Si no tienes el llamado evangelístico, hermano, con tu propio testimonio. Si te cuesta hablar a las personas de Dios, de su amor y de su misericordia, con tu propio testimonio. Que vean tu integridad, que vean de que Dios ha cambiado tu vida, ha hecho grandes cosas en ti. Eso también ayuda mucho, ¿vale? Ellos mostraban una fe genuina, las cosas que pertenecen a la salvación. Versículo 9. Aquí nos está hablando de la conversión, sino de las cosas que siguen no está hablando de la conversión, sino de las cosas que siguen a la conversión.
no está hablando de la conversión, sino de las cosas que siguen a la conversión. Ellos mostraban frutos de sus obras de amor hacia sus hermanos en la fe. Y Dios es recto y justo para cumplir sus promesas. Ellos, como seguidores de Cristo, podían esperar la recompensa eterna de la fe. Hay una recompensa, hermanos. Y no es que tengamos que ir a ver quién llega el primero, no, pero sí debemos de esforzarnos por llegar hasta el final. Debemos de guardar nuestra fe. De esta manera el escritor de Hebreos termina esta sección de la epístola con un fervoroso llamado a que sigan manifestando esa sinceridad en servir a Cristo el resto de sus vidas. No es solamente que le servimos un día y ya está, no, es hasta que el Señor venga por nosotros. Es necesario que rechacemos la seducción de la pereza espiritual, la seducción de mirar atrás, porque siempre está ahí el mirar atrás, ¿sí? La pereza, tal como vimos anteriormente. Lo que debemos hacer es seguir adelante con una fe sincera y perseverante, como la que nos mostraron los hombres y mujeres que hay en la Biblia. Y podemos irnos al capítulo 11 de Hebreos, y ahí los encontramos a todos, hermanos. Todos ellos están ahí, y podemos pedirle al Señor que nos ayude a ser como uno de ellos, que podamos nosotros también manifestar esa fe que ellos tuvieron y pedirle al Señor, dame esa fe, yo quiero esa fe. Amén. Y bueno, hasta aquí el estudio de hoy y que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te bendecimos, Padre, te exaltamos y glorificamos tu nombre, Señor, te adoramos y te damos, Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos ayudas, Señor, a través de tu Espíritu Santo a entender cosas, Señor, que quizás cuando las miramos son difíciles, Señor, pero que si nos detenemos en ellas, podemos sacar provecho para nuestras vidas. Te pido, Señor, que bendigas a tu iglesia, que guardes a tu iglesia, Señor, en el hueco de tu mano, que cada día nos aumente la fe, Señor. Que cada día, Señor, pongas en nosotros, Señor, ese espíritu de servicio. Que cada día, Señor, podamos ser olor fragante de Cristo donde quiera que vayamos, Señor, y que tú nos guardes, Señor, y que perdones nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.